Con este episodio empieza una larga serie sobre educación en diseño. En realidad, tengo publicadas ya 130 episodios sobre el tema. Y esos no son todos los episodios donde charlé con profesores y profesoras, sino solo en los que hablamos de educación, de proyectos con estudiantes o de reformas curriculares. ¿Por qué, si hay tanto publicado sobre el tema, hacer una serie? Porque al hacer una serie estoy produciendo una pequeña investigación. Pueden escuchar las diferencias entre unos y otras. También porque la mayoría de los que escuchan este podcast no son estudiantes, sino profesionales ya trabajando, y muchos de los que no están en la universidad les gusta saber qué pasa por ahí. También creo que los profesores y profesoras tienen mucho para contarnos y saben contarlo. Tienen un entrenamiento constante en contar historias de diseño. Para una profesora, saber expresarse oralmente es fundamental. También tienen su propia investigación, y llevar la investigación en diseño a nuevos formatos es parte del esfuerzo constante de este podcast. A todos, o casi todos, les hago la misma pregunta. ¿Qué falta en la educación en diseño de hoy? Y cada uno responde desde su perspectiva. Hay gente enseñando o que viene de Italia, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Dubái, Colombia, Cuba, Brasil, España, Holanda, Chile y Reino Unido. Son muchos países porque esta serie tiene 15 episodios. Al invitado de hoy me recomendó entrevistarlo a Alfredo Gutiérrez. Me contó que su amigo estaba en Helsinki y lo invité a cenar a mi casa. Vino a dar un taller con un colega finlandés a la Universidad de Aalto. Esta entrevista no la hicimos, como la mayoría, online, sino sentados en el mismo sofá. Ramon Rispoli es un profesor de diseño italiano que trabajó muchos años en España. Él se dedica a la teoría del diseño y la arquitectura, y le preocupan las dimensiones estéticas y políticas. Hizo su doctorado sobre historia de la arquitectura y el urbanismo. Es parte del grupo Diseño y Transformación Social. En esta entrevista hablamos de somestética, del taller que vino a dar a Helsinki, de la ciudad y de los alimentos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Ramon Rispoli, soy profesor titular en diseño en la Universidad Federico II de Nápoles. He estado también trabajando en Barcelona, en BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño, 10 años. Así que básicamente tengo un doctorado en Historia de la Arquitectura Contemporánea, y a través de la experiencia en esta escuela me he metido más en el campo, en el ámbito específico del diseño y de los design studies. ¿Y por qué hablas también español? Porque he estado dando clases 12 años en Barcelona. Mira. Hice también una maestría en Barcelona también. ¿Qué estudiaste? Estudié crítica arquitectónica, básicamente, en la UPC de Barcelona. ¿Sos arquitecto? También. Sí. Yo me formé la licenciatura como arquitecto. Y tengo un doctorado en Historia de la Arquitectura. Hice un máster antes de hacer el doctorado. Y entonces, claro, hasta el doctorado todo tenía que ver con la arquitectura. Luego, cuando entré en esta escuela de diseño, poco a poco me acerqué al mundo del diseño. ¿Y por qué? Porque me encanta. Porque tiene un espectro, digamos, de posibles, a profundizar mucho más amplio que el de la arquitectura, o al menos así me parece a mí. Vos hablás en tus escritos del diseño ontológico. Sí. ¿A qué te referís? Pues en realidad, antes de todo hay que decir que no es una idea que me he inventado yo, sino que es una idea de teóricos del diseño muy importantes como Tony Fry, Anne-Marie Willis también habla de ello, y más recientemente un investigador, creo portugués, que sin embargo vive en Copenhague, que se llama Daniel Fraga, y que acaba de escribir, bueno, en 2022 en realidad ha publicado este libro que se llama Ontological Design, Subject is Project. Ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, yo justamente esta mañana intentaba resumirlo a los estudiantes de Aalto y básicamente lo he resumido con esta expresión que es what is designed designs us back. Lo que está diseñado nos diseña a su vez.
Y es un poco esta idea que también podríamos hablar del feedback loop, ¿no? O sea, es decir, nosotros diseñamos algo, el mundo que nos rodea está diseñado, básicamente, no solamente los objetos porque diseñamos una silla, no nos sentamos más de cuclillas en el suelo. Exactamente. Tenemos flexibilidad. Exactamente. O sea, que la silla nos está diseñando porque, ¿no? Ahora no nos sentamos en el suelo. Exactamente. Y justamente el que haces tú, es un ejemplo que muy curiosamente he mencionado yo porque lo hace Tim Ingold en el libro Making. Tim Ingold, de hecho, no habla de diseño ontológico, como todos saben, es un antropólogo, y sin embargo, esta reflexión también está dentro de ese ámbito, ¿no? Es decir, cómo en realidad algunos hábitos cotidianos, algunas posturas, tanto cosas que tienen que ver con lo corporal, como también cosas que tienen que ver más con la subjetividad en general y con los modos de comportamiento, con nuestras modalidades de interacción en general, están diseñadas por los objetos que hemos diseñado de alguna forma, ¿no? Pero ¿qué implicancias tiene para el diseño? O sea, ¿qué cosas haces vos, por ejemplo, con tus estudiantes que necesitan este concepto de diseño ontológico? Bueno, yo creo que es interesante sobre todo por varias razones, pero yo diría, la primera razón, que lo dice Anne-Marie Willis en un escrito suyo, dice en realidad, sobre todo por ejemplo en el ámbito de la crítica de la historia de la arquitectura, hay relativamente poca investigación sobre la agencia del diseño. O sea, es decir, la mayoría de los estudios históricos sobre la arquitectura tienen que ver con cuestiones de estilo, cuestiones de lenguaje, cuestiones un poco, podemos decir, claro, a grandes rasgos, aunque la palabra es un poco demasiado genérica, semióticas, ¿no? Cuestiones semióticas. En realidad, a mí me interesa mucho la cuestión material, es decir, qué es lo que hace un objeto de diseño cuando está en el mundo. Más allá de si está diseñado por Philip Stark, o por Joe Ponti, o por Carlo Mollino, o por Werner Panton, ¿qué hace este tipo de objeto en el mundo? Y claramente ahí hay una cuestión también que podría definir ontológica fundamental, porque ¿qué es lo que definimos diseño? Claro, nosotros decimos los objetos de diseño, pero ¿eso significa que los otros objetos no están diseñados? ¿O cuál es la noción de diseño a la que nos referimos, ¿no? De alguna manera. No, en el fondo estamos en un mundo que, dice bien Anne-Marie Willis, tiende a ocultar el hecho de que esté diseñado. Ella dice oculta su designedness. Y me parece un argumento bastante interesante, porque en realidad también un poco digamos, el preconcepto de los estudiantes que llegan a la escuela es, nos ocupamos de diseño, nos ocupamos de algo, como se dice en España, guay, ¿no? Slick, ¿no? Que tenga cierta atractividad formal, pero hay mucho más de eso, ¿no? Sí, pero ¿para qué me sirve saber eso? ¿Para qué me sirve saber eso? Porque, claro, para saber que lo que voy a hacer, lo que voy a diseñar, tiene efectos mucho más profundos en el mundo de lo que yo pensaba. Que no es una cuestión de tratar el diseño como bellas artes, no, el diseño no es simplemente una cuestión de expresión individual, no es una cuestión de estilo, sino que es una cuestión de poner en el mundo objetos que tienen consecuencias. Y tendría que valorar bien yo las consecuencias de lo que pongo en el mundo, ¿no? Sí. Pero vos, cuando estás haciendo este taller, ¿no? Que viniste a hacer a Finlandia, y les explicás a los estudiantes sobre esto del diseño ontológico, después, ¿qué los pones a hacer? ¿Cuál es el ejercicio? Sí, no, claro, primero de todo el workshop en Finlandia no tiene que ver simplemente con diseño ontológico, sino tiene que ver con la relación entre diseño, cuerpos, sujetos. En realidad está en un marco un poco más amplio que también tiene que ver con la filosofía de la soma estética, o sea, con colegas filósofos que se ocupan de soma estética. Entonces, básicamente también tiene que ver con un poco con la plasticidad de los cuerpos, de cómo los diseños influyen también como decía antes, ¿no? En nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades, en nuestras modalidades de interacción. Y nosotros, por ejemplo, le hemos hecho esta pregunta un poco especulativa, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos que vivir en un mundo donde ya no hay electricidad, ¿no? ¿Cuáles serían los artefactos de los que nos rodearíamos? ¿Cómo interactuaríamos con ellos? ¿Cuáles son las costumbres y los hábitos que tendríamos que revisar completamente y que están evidentemente relacionados íntimamente con los objetos digamos que llenan nuestro día a día, ¿no? De alguna forma. Entonces, esa es un poco la pregunta. Realmente no es una pregunta que he formulado yo mismo, sino que es una pregunta que he formulado junto con los otros colegas. Y después los alumnos van a como hacer unos escenarios donde se vive sin electricidad. Exacto. Esos son como escenarios ficcionales que evidentemente eso tiene más que ver con, quizás más con diseño especulativo que no con diseño ontológico. Pero, digamos, lo que hacemos es
yo uso el diseño ontológico como premisa para hacerles entender que cuando se diseña un objeto, cuando un objeto se pone en el mundo, eso es un poco la cuestión, no estás simplemente poniendo en el mundo algo, sino que estás modificando todo, digamos, lo que rodea a este algo, ¿no? En el fondo. O sea, el objeto siempre tiene efectos, y efectos que pueden ser individuales, pueden tener que ver con cuerpos, con sujetos, con modalidades de coexistencia, que sería, por ejemplo, nuestra coexistencia sin el WhatsApp hoy en día. ¿Cómo llegaría yo a tu casa para hacer entrevistas sin tener WhatsApp o sin tener móvil? Dicho que te tomes 2 horas. Probablemente sería eso, sí. ¿Qué es la somestética? Que lo dijiste antes y me quedó picando. Sí, bueno, no soy yo la persona más correcta, más adecuada para contestar esta pregunta, pero es digamos, una perspectiva filosófica que se debe sobre todo a un investigador, un filósofo norteamericano que es Richard Susterman, y que retoma mucho de la estética pragmatista, en general de la tradición pragmatista de la estética. Entonces, básicamente, digamos, a grandes rasgos te puedo decir que es un paradigma, digamos, filosófico en el que se valora, digamos, las reacciones corporales, tanto a los artefactos como digamos, a la cultura visual, digamos, a los medios en general, y no solamente lo visual, ¿no? Entonces, claro, todo el cuerpo está involucrado, por ejemplo, en reacciones a lo que vemos, tiene mucho que ver también con neurociencia, con los neurones espejo. Estos escenarios que están haciendo los estudiantes ahora en este taller son escenarios donde el cuerpo tiene un rol Absolutamente clave, absolutamente clave. ¿Y a la vez usan el cuerpo para diseñar? Hasta este momento no lo han hecho, pero empezamos mañana. Pero tienes la idea de que sí, claro que sí, sí, claro. Vamos a hacer un paseo en el bosque, vamos a hacer una sauna, vamos a pasar un periodo, o sea, un momento muy específico de tiempo en un aula que probablemente tú conoces mejor que yo, que es una aula de alto ahí donde está completamente cancelado el ruido, cualquier ruido. Entonces es una soundless room, parece. Entonces, claro, cómo se redibuja la experiencia a partir de esta serie digamos, de inputs sensoriales completamente distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? En nuestro día. ¿Pero en el sauna van a diseñar o van a tomar sauna? No, vamos a tomar sauna. Y luego, a partir de ahí, esto será un input para concebir nuevas formas de diseñar, ¿no? Una de las cosas que yo leí entre tus escritos es que London Winner dice que los artefactos tienen política. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, es una de las clases que más repito, ¿no? O sea, en general yo estoy bastante cerca de la tradición de los STS, de los estudios sociales de ciencia y tecnología, del Actor Network Theory de Latour. Y a mí me parece que es muy importante evaluar la política de los objetos. Y eso es una cosa que no solamente dice Landon Winner, la dicen también teóricas del diseño como Sasha Costanza-Chock, por ejemplo, ¿no? En Design Justice, ¿no? Hay que siempre valorar cuáles son los bias, ¿no? Las parcialidades, los sesgos que los objetos de diseño, tan sean digitales o materiales o tangibles, o también incluso, evidentemente, la comunicación visual. ¿Cuáles son los sesgos que tienen, ¿no? A quién favorecen y a quién desfavorecen, a quién dañan o a quién ignoran simplemente los artefactos de diseño. Eso para mí es una cuestión fundamental que trato en casi todas mis sesiones, o sea, en casi todas mis clases. Pero además, ¿diseñan o es una manera de hacer crítica? Bueno, yo soy un teórico y es un crítico del diseño. Tengo también un taller que se llama diseño sistémico, donde muchas de estas cosas están aplicadas, digamos, a casos concretos, pero es verdad que la mayoría de lo que les digo yo son cosas más, digamos, asuntos de carácter más teórico, sin duda. O sea, es decir, luego los aplican en otros talleres, en otros contextos, también con mis colegas, pero si yo les doy, digamos, esta avalancha de conceptos que luego con los que ellos tienen que trabajar. Y, por ejemplo, yo les pido, es una cuestión un poco más analítica, es decir, por ejemplo, cosa que yo creo que sea interesante, un poco también para borrar la distinción entre teoría y práctica, ¿no? Sí. Le hago entender que, o sea, les hago hacer análisis de objetos, ¿no? O sea, vete por la calle y busca objetos y mira si esos objetos están sesgados o no, y para quién están sesgados, ¿no? Hacia quién. Sí. Tienden, digamos, ¿no? Eso sí que es el análisis yo creo que es una buena manera de, digamos, de un poco de sobrepasar, ¿no? Esta distinción tan bruta que hacemos entre teoría y práctica.
Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, Italia y Diseño, Arquitectura para el Cambio, Alimentos y Ciudad y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si están buscando algo y no lo encuentran, siempre se pueden comunicar conmigo. En esta entrevista Ramón habla de los bienes comunes urbanos y hay varios otros con los que hablamos del tema en otras entrevistas. Por ejemplo, en recientes episodios salió el tema con Adolfo Chaltón Pérez en el episodio 561. Él nos hablaba de una agroteca y de ecocomedores, siempre relacionándonos con los comunes. En la entrevista a Antonio Lafuente también mencionó el tema. Es la entrevista 559, una de esas entrevistas imperdibles. Ahora sigamos escuchando a Ramón, que tiene muchísimo más para contarnos. Uno de los temas que te estás dedicando es a pensar los sistemas de alimentos en el Antropoceno. ¿Por qué vale la pena repensarlos? Yo creo que en realidad, digamos, el agribusiness y la gran distribución, la conexión, digamos, ¿no? Un poco entre agribusiness, agricultura intensiva en general y gran distribución son entre las manifestaciones y los factores más evidentes de lo que llamamos antropoceno, ¿no? De los que más contribuyen. Yo siempre le hago esta imagen a mis estudiantes, ¿no? Que digo, en el fondo, cuando hablamos de antropoceno, hablamos de, digamos, el significado de la palabra es el ser humano actuando como fuerza geológica en el planeta, o sea, logrando tener tanta fuerza y tanto impacto de casi llegar a ser una fuerza geológica. Digo, ¿cuál mejor manifestación de esto que no sea el propio agribusiness, ¿no? O sea, es decir, pensemos, por ejemplo, a una cultivación intensiva de Monsanto, ¿no? Pienso que si tenemos una idea, una imagen de estos campos, probablemente lo podemos relacionar también como visualmente al tema del antropoceno, ¿no? O sea, parece casi una manifestación, podemos decir casi una imagen que podríamos usar para hablar del antropoceno, de alguna forma. Y decime una cosa, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue la intervención? Sí, hicimos, bueno, hace 4 años ya propusimos este taller intensivo que forma parte de una alianza universitaria europea que se llama Aurora, a la que nosotros participamos, y es un taller intensivo transdisciplinar sobre cómo repensar la economía alimentaria de Nápoles, concretamente, porque lo hacemos en Nápoles, lo hemos lanzado por primera vez en Nápoles, y hacerla de alguna forma más inclusiva, más socialmente inclusiva, más ecológicamente compatible y a través también, digamos, de las herramientas de diseño sistémico, de diseño para la innovación social. ¿Quiénes participan de estos talleres? A esos talleres participan estudiantes nuestros del máster en Design for the Built Environment, que es un máster todo inglés, y luego hay estudiantes procedentes de las varias instituciones que hacen parte de la red Aurora, que son básicamente la Universidad de Islandia en Reykjavik, la Universidad Copenhagen Business School en Dinamarca, luego hay Innsbruck, Tarragona, Rovira y Virgili Tarragona, UPEC París y varias más. Y lo interesante no solamente es que vengan de varias procedencias geográficas, sino que también vienen de distintas disciplinas. Por eso a eso me refería cuando hablaba de taller transdisciplinar, porque, claro, nuestros estudiantes son de diseño y de alguna forma también de arquitectura. Pero la mayoría de los estudiantes que vienen de fuera son de social entrepreneurship, o sea, emprendeduría social. Hay gente que viene de ingeniería ambiental, hay gente que viene también incluso de business, probablemente de business, o sea, de la carrera de business. Y claro, tienen este hackathon, nosotros lo llamamos hackathon, en el que por 5 días tienen que, ¿no? Se juntan todos en grupos de distintas disciplinas y piensan en posibles soluciones que sean tanto viables desde el punto de vista económico y también tengan en cuenta sus criterios sostenibles. Salen como unos conceptos, unas ideas, ¿y quién las toma? Claro, las ideas hasta ahora nos las ha tomado nadie porque
digamos, la relación con las instituciones siempre ha sido problemática, pero sí que hemos invitado asociaciones, gente que se dedica a huertos urbanos en Nápoles o personas que están, digamos, involucradas en iniciativas de innovación social en Nápoles y ellos siempre han manifestado gran interés, interactúan con los estudiantes, hacen parte del jurado final, por ejemplo, muchos de ellos. Y la verdad es que esta conexión ha funcionado. Todavía tenemos que hacer funcionar la conexión con las propias instituciones para que esos proyectos luego tengan proyección también concreta, ¿no? Más allá de Para que ellos no vengan solo a escuchar, sino sean también como participantes activos, que claro. les sirva. Exactamente, exactamente. Y como... después replicaron este taller en Ecuador. Exacto. Lo hemos replicado en Ecuador. Básicamente hemos establecido una conexión con la Universidad de Cuenca y concretamente con el laboratorio Yacta Lab, que es un laboratorio de movilidad sostenible ahí en la Universidad de Cuenca, y con la UTE, con la Universidad UTE de Quito, con la que de hecho la colaboración sigue. También este año lo vamos a hacer en noviembre. Y la cosa interesante es que claramente la respuesta, o sea, los resultados que hemos tenido del taller han sido distintos en cada caso, porque sinceramente por dos razones. La primera es que, digamos, la procedencia de los estudiantes era distinta. Entonces, claro, en Ecuador, por ejemplo, tuvimos gente no solamente de diseño de espacios, sino también gente de comunicación visual, de diseño gráfico. También tuvimos estudiantes de gastronomía, de ciencias alimentarias, por ejemplo, o sea, de ingeniería de alimentos y de medicina incluso. O sea, que había, digamos, un enfoque un poco distinto. Y otra cosa que también tengo que decir, la verdad es que tengo que admitir, es que por lo que vimos, los estudiantes de Ecuador están mucho más concienciados desde el punto de vista político. O sea, tienen por ejemplo, muy claro lo que es la soberanía alimentaria. Tienen muy clara, digamos, las implicaciones políticas de ese discurso, ¿no? Casi un poco esta cuestión de la geopolítica de los alimentos, ¿no? Y entonces, claro, ha habido propuestas mucho más, digamos, conscientes desde este punto de vista en comparación con la que hemos tenido en Nápoles, que también eran muy interesantes, más reflejaban sobre temas de sostenibilidad ecológica, de innovación social, pero no tan políticamente cargadas, digamos, como las de Ecuador. Eso nos ha parecido interesante. ¿Hacer algún encuentro entre estos dos grupos? Claro, estamos intentando que digamos, la UTE de Quito entre no a ser parte de la alianza universitaria, porque la alianza universitaria es europea, pero como partner externo de esta alianza para reforzar aún más esta conexión con ellos. Ellos, de hecho, tienen una idea muy, muy interesante, que es la de construir un observatorio sobre los sistemas alimentarios urbanos en Ecuador. Digamos, la proyección de ellos va aún más allá del workshop en sí, sino que están realmente pensando en constituir, digamos, una forma de observatorio que me parece realmente súper interesante como idea. Perfecto. ¿Qué cosas recomendás leer, escuchar, mirar sobre estas cosas, sobre estos temas? Sobre esos temas, sobre todo, yo diría empezar por los libros de Caroline Steele, que es una investigadora británica, inglesa, que tiene dos libros maravillosos. Uno lo ha publicado alrededor de 2005-2006, se llama Hungry City, How Food Shapes Our Lives, and Our Cities, of course, diría. Y luego otro que se llama Citopia, que es un libro mucho más reciente, de 2019, que se llama Cómo cambiar el mundo a través de la comida. Citopia básicamente es una palabra, un neologismo que se inventa ella, que juega con la palabra utopía, con la palabra citos, que quiere decir comida. O sea, sería como una utopía urbana fundada sobre otra manera de concebir la relación con los alimentos, en general, sobre la economía alimentaria. ¿Y hacia dónde te parece que va tu práctica? ¿Qué te gustaría estar haciendo que todavía no estás haciendo? ¿O hacia dónde vamos con estas cosas? Sí, bueno, seguro me gustaría que tuvieran más impacto, digamos, real, ¿no? Digamos, me gustaría mucho profundizar en esta posible relación con instituciones, o sea, llegar de verdad a que esas cosas tomaran forma. Yo realmente soy un teórico y vengo del mundo de la teoría, de la crítica, de la historia, de hecho, del diseño, y poco a poco me he ido abriendo también hacia este mundo del proyecto, de los talleres, pero claro, todavía veo que es un ámbito todavía demasiado ubicado dentro de los ámbitos académicos, dentro de los entornos académicos, y me gustaría que esto tuviese más proyección más allá de eso, ¿no?
Y entonces, claro, tener un impacto verdadero, ¿no? De alguna forma. O sea, abrir el aula y hacer como experimentos que tengan un poco más de conexión con las comunidades y los Exactamente. grupos que trabajan alrededor de la comida. ¿Querés seguir trabajando? Exactamente, o sea, involucrar a cuanto más actores posibles que trabajen este tema. Entonces, no solamente las asociaciones, sino también grupos de consumo, por ejemplo, diferentes tipos de actores que podríamos involucrar y sobre todo, como decía, insisto, instituciones o representantes de algún tipo de organismo que de hecho esté interesado en llevarlos a la práctica, este tipo de cosas. ¿Y tenés conexión con la Red Latinoamericana de Alimentos? Todavía no, es una de las cosas que nos gustaría establecer justamente en Ecuador. Esa es una cosa de la que hemos hablado en Ecuador y sería muy interesante hacer. Porque yo hice una serie sobre eso, no sé si sabías. Sí, sí, claro que la he escuchado, sí. No, eso puede tener mucho que ver con lo que... Sí, Pues igual me puedes facilitar tú esta sí, conexión. por supuesto, lo que quieras. Pero sí, lo hemos hablado con los colegas de Ecuador, sí. ¿Y qué le recomendarías al Ramón que recién termina la universidad y que está pensando para dónde disparar? Probablemente le recomendaría hacer exactamente lo que ha hecho. Porque en el fondo, no porque ha sido digamos, la trayectoria perfecta, sino porque ha sido todo bastante coherente, ¿no? Y realmente tener esta abertura, probablemente sí, hubiera tenido, o sea, en pensarlo bien, hubiese probablemente tenido que llegar antes digamos, al campo del diseño, pero yo creo que también el trayecto y el pasar por la arquitectura, por la teoría de la arquitectura, me ha ayudado mucho a entender muchas cosas. O sea, ¿Cómo estoy qué? bastante, digamos, en abrir un poco el campo. O sea, yo soy una persona bastante hambrienta digamos, de conocer de disciplinas distintas. No soy una persona muy, ¿cómo decir? Muy situada en un ámbito muy específico de investigación, quizás un poco demasiado disperso en este sentido, pero yo creo que esa dispersión te da una profundidad de campo, digamos, un alcance de mirada que probablemente una formación demasiado específica no te daría. Yo estoy bastante contento, digamos, de lo que he estado haciendo, digamos, en estos años. Pero ¿cómo se hace para hacer esto de ser coherente? Ser coherente. Me gustó lo de ser coherente, por eso lo traigo. Ser coherente, simplemente que de algún... Yo creo que la única forma de ser coherente es dar sentido a lo que haces, ¿no? Es como orientar las cosas que haces hasta darle cierto sentido, ¿no? Yo pienso que en el fondo una de mis preocupaciones ya desde cuando estudiaba mi doctorado era como la recaída de lo que hacíamos como arquitectos o como diseñadores en general en lo social, ¿no? En lo colectivo, ¿no? Cuáles eran las consecuencias. Y en realidad, en el fondo, siempre he estado un poco rodeando este ámbito, ¿no? Y creo que quizás la coherencia viene, si la miras a posteriori, quizás te das cuenta de que hay una coherencia en el fondo en todo lo que has estado haciendo. O sea que es difícil de buscar esa coherencia a menos que sea de manera retrospectiva, en tu entender. Sí, puede que simplemente venga puede ser que te lo diga tu cuerpo, en realidad, ¿no? Dice, hay temas que te interesan y volvemos a lo sabes... somático. Exactamente. Es que volvemos a lo somático, porque en realidad el ¿Y cuerpo cómo es... hago para saber qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? Pues si te pegas horas leyendo un libro que te interesa, creo que hay algo ahí que está construyendo cierto sentido, ¿no? Está dando cierto sentido a tu... No, Sí. si te quedas pensando en este paper que has leído ayer y te quedas casi tonto, ¿no? Mientras que caminas por la calle pensando cómo dándole vuelta a este Como tema. estar atento a las cosas que hacemos naturalmente. Exactamente, o sea, como seguir un poco lo que te dice el cuerpo, lo que te mueve la atención, el interés, ¿no? Mi padre me ha enseñado mucho me ha dado esta pasión por la etimología, ¿no? Y me parece muy interesante que la palabra interés en realidad es lo que está entre, interesse en latín, ¿no? Hay algo que te conecta con algo, ¿no? Hay esta idea de la interrelación, en realidad, ¿no? Y el interés viene de ahí. Hay algo en el medio, ¿no? Hay algo entre tú y yo, hay algo entre yo y este libro y este paper, ¿no? O esta trayectoria, o este tema, ¿no? Sí, lo que te queda picando. Exacto. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ti.
Al final de la entrevista, Ramón dice que la investigación le da alcance a la mirada. Y me quedé pensando que para mí, en mi práctica, eso pasa de varias maneras. Cuando investigo sobre un tema, aprendo de los demás. Miro lo que otros hicieron en otros lugares. Comparo y entiendo mejor lo que hice y lo que no hice o las limitaciones de lo que hice. También porque en mucha investigación en diseño aparecen nuevos conceptos que nos alían a ciertas personas y nos alejan de otras. Pero a través de los conceptos también le damos alcance a nuestra mirada. Entendemos las variaciones y las interpretaciones de lo que hacemos. Para mí, que vengo de un lugar bien diferente al de Ramón, porque no soy teórica, y cuando fui investigadora a tiempo completo siempre hice investigación a través del diseño, me da intriga la teoría, siempre y cuando enriquezca mi práctica. Siempre estoy pensando, ¿y esto para qué me sirve? ¿De qué manera este nuevo concepto, o marco teórico, o perspectiva, me sirve para entender mejor mi trabajo como diseñadora? Y a veces la parte más operativa de la teoría no es obvia. Por eso seguiremos escuchando y preguntando. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.